Uno de los principales objetivos es, tal como habíamos enunciado, y el más simple, que el alumno escriba, dada una expresión matemática, que tienen ustedes la expresión matemática 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, hasta n más un término, ¿cierto? Les piden a ustedes que lo escriban en términos de sumatoria. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar cuál es la secuencia de los números. Para eso era útil la unidad anterior de sucesiones. Aquí uno se da cuenta, no es que sea siempre de esa forma, pero uno se da cuenta acá que la su n está dado por 2n-1 porque es una progresión aritmética. La distancia es de 2 en 2. Luego, yo todavía identifico alumnos que están complicados con la expresión general, por favor, eso véalo usted, pero la más simple es escribir la distancia por n menos la diferencia entre estos dos términos, 1 menos 2 menos 1. Y cuando usted tiene eso, lo puede probar, porque puede ser que a lo mejor piense que no está bien, reemplaza por 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, nos da el primer término. 2 por 2, 4, menos 1, 3, nos da el segundo término. 2 por 3, 6, menos 1, 5, tercer término. Entonces, una vez que uno ya tiene claro cuál es la expresión que rige, ¿cierto? Entonces uno hace lo siguiente. Anota acá, sumatoria, y coloca su inicio. No es obligatorio, pero en rigor le va a simplificar bastante la vida si inician de uno. Y este ejercicio en particular señala cuál es el último término, n más 1. Por tanto, aquí no hay que pensar mucho hasta qué término llego, no está en el último término. Y en el interior usted escribe la expresión que encontró, pero reemplaza n por k. Y obviamente si esto le aparece en resta, usted lo coloca en preparándose. Entonces ahí usted está señalando, igual que persona que lea esta sumatoria, va a reemplazar por 1, no va a dar el primer término. Pero aquí falta algo, correcto. Para lo que estaban observando aquí falta el cuadrado, porque todos los términos estaban al cuadrado. Lo que uno hizo acá fue analizar la base de los números, porque la constante, que es el cuadrado en este caso, se mantiene, por tanto ya es parte de la fórmula. Entonces ahí usted anotó esa expresión al cuadrado. Si usted reemplaza por 1, le va a dar 1 al cuadrado. Si reemplaza acá por 2, porque el contador va de 1 en 1. Si reemplaza por 2, le va a dar 2 por 2, 4, menos 1, 3 al cuadrado, etc. No están pidiendo en este ejercicio que uno desarrolle la suma, solamente que escriba en términos de sumatoria. Un segundo ejercicio que nosotros analizamos en clase, y que lo vuelvo a repetir para los que no estuvieron, era el siguiente. En un segundo, que es un poco complicado manejar el tema. Nos quedaría el segundo ejercicio: 2 por 7 más 5 por 9 más 8 por 11. Obviamente la evaluación y la guía tiene que ir muy marcado a este punto, porque uno puede pensar que es 27, 59 se puede confundir. Más, punto, 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 más, y el término es 422 por 287. Este es otro modelo de pregunta en el cual uno tiene que tener claro que tiene que encontrar primero, mira, la diferencia es, si bien es cierto que hay punto, 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 pero aquí señalan hasta n más un término, y como decía un alumno muy bien en clase, si señala la palabra términos es porque simplemente esa expresión va en la parte superior. Acá no dice la palabra término, yo tengo que encontrar cuál es este término, porque tenemos que recordar al alumno que 2 por 7 significa nuestro primer término, el A1 de la sucesión. Este es A sub 2, A sub 3, hasta llegar a un A sub n, que es justamente el que tengo que encontrar. ¿Cómo se realiza? Les comento. Primero, ideal analizar los primeros términos. Cuando yo digo los primeros términos, me estoy refiriendo a los primeros términos son 2, 5, 8 y el otro 422, pero no lo voy a entrar porque no tengo idea de estar bien.
A eso me refiero con los primeros términos. Los primeros términos de la multiplicación generalmente vienen ordenados. Esto es 3 y esto es 3. Entonces nos damos cuenta que esta primera parte, el A sub n, también responde a una progresión aritmética cuyo término general es 3n menos 1, ¿cierto? Y después analizamos los segundos términos, que en este caso es 7, el otro término es 9, el otro término es 11, ¿cierto? Y cuya distancia entre ellos de 2 en 2. Entonces la sub n de esta parte está dado por 2n más 5. Por favor, no extrañarse que sea más 5, porque eso me pasó en un curso. Cuidado, este A sub 3 que está acá es el A sub 3, no es que esté elevado a 11 a 3. Luego, tenemos las dos expresiones. Por tanto, si queremos empezar a hacer nuestra sumatoria, ya tenemos, ya tenemos lo siguiente. Sumatoria, que es una m invertida, desde k igual 1, quedamos de acuerdo que ideal de 1. Todavía no sabemos dónde termina, pero por lo menos ya en el interior tenemos nuestras expresiones generales. 3k menos 1 porque se está multiplicando con 2k más 5. Y ahora nos faltaría encontrar cuál es el último término. Para eso usted toma cualquiera de los dos términos que encontró como expresiones generales. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar 3n menos 1 y lo voy a igualar con el que corresponde. Como era de los primeros, el de los primeros 422. Por tanto, lo igualo a 422. Y ahí despejas. 3n es igual a 423. Luego n es igual a 423 dividido en 3. Eso nos da total 141 dividido. Entonces ese es el último término. Lo que está sucediendo que el término que corresponde a esta expresión es 141. Si uno reemplaza 3 por 141 menos 1 nos va a dar 422. Si reemplaza 2 por 141 más 5 nos da resultado 287. Ahí tenemos un segundo modelo. Ahora, finaliza, ahí está ok. Uno lo escribió como sumatoria, pero si uno realmente fuera un poco más allá, que de todas maneras ideal, tendría que escribir k igual 1 hasta 141, ¿cierto? Porque hasta ahí termina de sumatoria, y multiplicar esta expresión término a término. Y si uno multiplica término a término, hace reducción de términos semejantes, debería concluir que esto es 6k cuadrado más 13k menos 5. Y ahí terminas tú la expresión. ¿Bien? Continuamos ahora con otro ejemplo muy parecido, yo diría que bastante similar, que es este, el ejemplo 3. El ejemplo 3 es 8 dividido en 3 por 5 menos 12 dividido en 5 por 7 más 16 dividido en 7 por 9 igual, no, menos, perdón, menos, punto, 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 y aquí nos señala hasta términos. Entonces este ejercicio es interesante por lo siguiente. Primero, si están atentos, se darán cuenta que corresponde a este modelo, donde yo no necesito saber cuál es el último término, porque aquí me dicen directamente hasta p término. ¿Qué es lo interesante? ¿O qué grado de dificultad se agregó? Primero, una división, por lo tanto aquí hay que analizar, les sugiero, por separado numerador y denominador, y también está los signos, que los signos aquí se alternan los signos. Entonces, si uno hace el análisis, primero realicemos el análisis del numerador.
se realiza sin signo, es decir, 8, 12, 16. Nos damos cuenta nuevamente que la progresión es aritmética, cuyo término general es 4n más 4, ¿cierto? Si uno analiza posteriormente la otra secuencia, ¿cuál es la otra secuencia? 3, 5, 7, ¿cierto? Son los primeros términos. También nos damos cuenta que esto va de 2 en 2 y el término en general entonces está dado por 2n más 1. Y finalmente 5, 7 y 9, que si uno analiza 2 a su n es igual a 2n más 3. ¿Correcto? Como no tengo que analizar dónde termina la sumatoria, simplemente ahora escribo sumatoria desde k igual 1 hasta p, correcto. Y la expresión es 4k más 4 dividido por, aquí escribimos 2k más 1 y por 2k más 3. Y ahí estaremos escribiendo entonces en términos de sumatoria. Ahora, si uno necesita llegar al final de esta sumatoria, entonces escribirá desde k igual 1 hasta p, 4k más 4, correcto, 4k más 4, y ustedes aparte realicen esa multiplicación, que el resultado final es 4k cuadrado más 8k más 3. Y tenemos realizada la sumatoria. Cuando yo explicaba en clase, yo señalé que había tres tipos de ejercicios. Uno que directamente nos daba hasta dónde llegan nuestros términos. Ah, falta agregar algo. Sí, nos falta agregar, bueno, estoy haciendo el resumen, la alternancia de signos. Entonces la alternancia de signos está siempre por menos 1. Yo les he explicado a ustedes que si el signo aparece, aquí vamos a colocar en esta parte una observación, aquí una observación. Si el signo empieza en suma, después alterna resta y después alterna suma, eso corresponde a menos 1 elevado a k más 1, más 1. Y si es menos más menos, eso es menos 1 elevado a k, automáticamente. Esto empieza positivo, por tanto será menos 1 elevado a k más 1. Y acá también cerramos esto en paréntesis, ¿cierto? Y multiplicado por menos 1 elevado a k más 1. Me preguntaba un alumno por qué tiene que ser de esa forma, porque si tú reemplazas k por 1, 1 más 1, 2 y nos va a dar positivo, entonces responde a que esto sea positivo. Si reemplazo por 2, nos queda 3 que es negativo, por tanto responde a la sumatoria. Ahora, haciendo una síntesis, tenemos el primer caso cuando a uno le señalan hasta n más un término, hasta p término. Tenemos el segundo caso, cuando uno tiene, aparece puntito, 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 y acá uno tiene que averiguar cuál es el último término. Vamos a continuar con el siguiente caso en forma inmediata.